juicio contra Cristina, presunta jefa de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos, una suerte de Biblia de corrupción K. La recaudación con bolsos a empresarios que con el pago de retornos recibían obra pública, corredores viales y también licitaciones ferroviarias. Es sin duda el tema del día. Bueno, y la verdad es que cuando uno mira esta imagen que les estamos mostrando, tenemos que empezar a entender por qué va a ser uno de los juicios más importantes para la historia de la Argentina, sobre todo en cuanto a lo que se está investigando y se está juzgando, porque tiene que ver con una de las matrices de corrupciones comprobadas, según aquellos que hicieron la investigación, más importantes de la Argentina. Y esta modalidad, estamos viendo una primera audiencia que se hizo por Zoom en donde todos tuvieron que estar presentes, incluida Cristina Kirchner, a la que se le dijo, por favor, muestre la cara, porque de ella se veía solo una parte, estaba su abogado en representación, pero todos tienen que presentarse ante la Cámara, algo que a Cristina le molestó bastante. Un juicio que va a demandar no menos, dicen, de 2 años. Cristina hizo un posteo, Fede, que publicó la expresidenta condenada por corrupción. Bueno, repitió la teoría de la conspiración que ya ha expuesto varias veces para este y otros casos. Tuiteó, hoy comienza otro show judicial en Comodoro Pi. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa vialidad. Necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y sobre todo distraer la atención. Llegamos a este escandaloso bodrio judicial, dice Cristina, de cuadernos truchos reescritos 1500 veces y arrepentidos a los que más bien habría que llamar extorsionados. Recordamos que una de las claves de esta causa es la cantidad de empresarios que admitieron haber pagado coimas. No tengo miedo, sé que la historia como siempre pondrá las cosas en su lugar, dice en otro de los párrafos la 2 veces expresidenta y una vez ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo prendida en el Zoom esta mañana en el juicio. Eso que vos decís quizás es la diferencia más importante de otros juicios que hemos visto relacionados a la corrupción. Hay empresarios que hoy son arrepentidos, que aportaron pruebas muy importantes para que esta causa pueda avanzar, y también hubo otros empresarios que ofrecieron dinero para que esta causa se cerrara y ellos no fueran investigados. Sí, para acogerse a una probation. Pero estamos en contacto con un hombre clave, el abogado del contador histórico de los Kirchner, de Víctor Manzanares, el doctor Roberto Herrera. ¿Cómo le va, doctor? Alejandra Bellini, Petete Martínez, lo estamos saludando. Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué es lo más importante que su cliente, que su defendido aportó para la causa, para acogerse a la figura del arrepentido? Lo más importante que aportó es la cantidad de... A ver si podemos recuperar, porque teníamos mezclados 2 audios, vamos a ver si podemos recuperar al abogado de Manzanares. Da la sensación que el abogado está en viaje, además. Está en viaje y que estaba escuchando, me parece, porque recordemos, hoy es un día muy importante. Sí, sí. A ver, doctor, ¿está ahí? A ver, doctor. ¿Hola? Sí, sí. Ahora sí. ¿Nos escucha? Sí. Sí, perfectamente. Vamos de vuelta entonces. ¿Qué le aportó entonces su cliente a la causa como dato importante o trascendente? ¿Cómo era la operatoria del dinero que llegaba a través de Daniel Muñoz para después tratar de blanquear ese dinero que venía de parte de la corrupción? Doctor, en esta trama de corrupción muchas veces hemos escuchado a muchos empresarios explicar a dónde se llevaban los bolsos, que eran bolsos que pagaban coimas para distintas obras públicas que se llevaban adelante, o que tenían que pagar dinero cuando les pedían, por ejemplo, para campañas políticas, pero ¿alguno de ellos dijo alguna vez directamente que le llevó el dinero a Cristina Kirchner o en su momento a Néstor Kirchner? Sí, hay empresarios que lo manifestaron de esa forma. No eran todos los empresarios que están involucrados. Eran los que eran más allegados al expresidente y a la expresidenta. Pero después el mecanismo era similar en todos lados, en todas las personas que trabajaban con el tema de la obra pública. Doctor, la otra cuestión. Manzanares es el contador, o fue el contador histórico de los Kirchner. Él dio detalles importantes de cómo le llegaba el dinero a Muñoz, que era un secretario privado que ya murió, pero que se hizo millonario. La pregunta concreta es, por lo que sabe Manzanares, ¿los Kirchner delinquían ya cuando estaban en la gobernación de Santa Cruz? No, él habló solamente de la parte
que se estaba investigando con respecto a los cuadernos, de cómo fueron las pruebas de esta matriz de corrupción cuando ya eran presidentes. No habló de lo anterior, pero sí él es fue el contador de ellos históricamente de toda la vida. Doctor, me imagino que quienes nos están escuchando se preguntan por qué una persona que fue tan cercana al matrimonio Kirchner decide hoy contar esto. ¿Cómo lo puede explicar? No lo contó, y lo contó en el año 2019, 2018, cuando él queda involucrado en esta causa. Él estaba detenido bajo otra causa que era la de Otesur y los Sauces, y después de estar estuvo 2 años detenido. Nosotros empezamos a intervenir en su defensa, en la causa de cuadernos, y él ahí entiende de que era el momento y siente esa necesidad de arrepentirse, y bueno, y así lo hizo, y nosotros ayudamos a que eso suceda. En esta cadena delictiva, ¿qué rol cumplía el contador Manzanares y qué lo vinculaba, por ejemplo, con Daniel Muñoz, el secretario privado que se hizo rico, de donde le aparecieron inversiones en turcancaicos, propiedades fastuosas en los Estados Unidos? El rol de Manzanares con Daniel Muñoz era hacer la parte de contable, también de Daniel Muñoz, y era el que, de cierta forma, en algunos aspectos, blanqueaba plata para Daniel Muñoz, así lo declaró él mismo. ¿Qué cree que va a pasar con este juicio? ¿Cree que hay pruebas suficientes para que los responsables sean condenados? ¿Para que esta matriz de corrupción se compruebe? Porque es tan enorme este juicio y esta investigación que a veces hasta cuesta entender exactamente qué parte de responsabilidad tiene cada uno. Esto lo va a determinar la justicia, qué rol tiene cada uno, pero sí creo que las pruebas, me parece que es uno de los juicios de corrupción que mayor prueba tiene como para llegar a una condena. Más que vialidad, más que la ruta del dinero acá. Por los intervinientes, muchos empresarios aceptaron esa situación en la cual por eso se arrepienten y manifiestan cómo llevaban el dinero. Bueno, de 2003 a 2015, 12 años robando en un sistema espurio. La pregunta es, ¿la pudrición con la obra pública se llevó a cabo durante esos 12 años? ¿Venía desde antes y solamente cambiaron los dueños de los negocios? ¿Sigue actualmente? No sé si sigue actualmente, pero sí, eso se fue durante muchísimos años, y no creo que haya sido solamente en el gobierno de esos 12 años del kirchnerismo. Yo creo que eso fue una matriz de corrupción de siempre. Doctor, dentro de todos los mecanismos más fáciles, digamos. Sí. Le iba a preguntar en relación a los arrepentidos para que podamos entender por qué una persona decide arrepentirse, qué es lo que pide a cambio para arrepentirse y qué riesgos puede tener si después, durante el juicio, no ratifica todo lo que dijo antes que podía aportar a la causa para comprobar los delitos que se investigan. Primero, que para ser arrepentido tenés que entregar una serie de pruebas que certifiquen que lo que vos estás manifestando como arrepentido sea verdadero, para tener, digamos, dentro de esa causa ese rol de arrepentido. Después, el beneficio que vas a obtener va a ser una disminución en la condena, lo cual no significa de que vas a ser absuelto, al contrario. Vas a tener una condena, pero con una reducción de la pena y de acuerdo a las pruebas que hayas aportado o qué es lo que fue, cómo fue tu rol de arrepentido dentro de esa, digamos, de esta investigación, hasta dónde se pudo llegar con la colaboración del arrepentido. Van a tener una disminución en la pena, pero la pena la van a tener igual. Entre los funcionarios más salientes, además de Cristina, está el elenco estable en todas las causas de corrupción. Julio Devido, Roberto Barata, el recaudador, y entre otros José López. Y recordamos que en algún momento Cristina hizo una suerte de teatralización a través de la televisión y dijo, odiamos tanto a José López, describiéndolo como un funcionario que había traicionado los principios, la ética y la moral. ¿Qué sabe usted sobre eso? ¿O qué le contó Manzanares? No, es una apreciación de ella. Ahora, después quedó evidenciado con la condena que obtuvo ella en vialidad, que muy alejado de ello no estaba. Doctor, a lo largo de todo este tiempo, ¿recibieron amenazas? Manzanares le contó que en algún momento tuvo algún tipo de temor. ¿Cómo se lleva adelante ese proceso? Porque estamos hablando, insisto, de uno de los casos de corrupción más importantes de la historia de la Argentina, en donde los hombres más poderosos de la Argentina, tanto de la política como del empresariado, están siendo juzgados.
No sufrió amenazas directamente, sí sufrió hostigamientos. Y creo que me atrevería a decir, es una apreciación mía, que la mayor o el peor momento que sufrió Manzanares después de arrepentirse fue igual en el gobierno de Macri, no fue en el gobierno de Alberto Fernández, que fue después, digamos, cuando volvió el kirchnerismo en cierta forma. Sí hubo cosas que lo llamaban a las 3, 4 de la mañana, como que no le funcionaba la tobillera para despertarlo, porque en realidad él también tenía una custodia que era de Gendarmería Nacional, y si él se movía a algún lado, la custodia estaba con él. O sea, era imposible de que no funcione la tobillera, y lo hacían a menudo con tal de despertarlo, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Lo llamaban por teléfono y decían, no le funciona la tobillera, ¿dónde anda? Y yo estoy acostado, estoy durmiendo. Bueno, eso pasó en varias oportunidades. Hemos tenido un episodio que también fue denunciado cuando le sacan fotos a su domicilio, estando la Gendarmería también presente, que lo identificó, y la persona no era de Río Gallegos. Pero creo que el peor momento que sufrimos fue cuando él decide arrepentirse dentro de... En ese momento estaba el gobierno de Macri, pero han pasado cosas que fueron insólitas desde todo punto de vista. Desde el momento de detención que seguía él, en un momento estuvo 30 días detenido en un lugar, luego de arrepentirse ya homologado el acuerdo, en el cual él estaba siendo filmado las 24 horas con un reflector, donde no tenía privacidad ninguna, donde no podía, estando detenido, no podía ver la luz del sol, porque no lo sacaban al patio, porque decían que era un lugar que podía ser peligroso para él si lo sacaban al patio. Y eso fue en el gobierno de Macri, no fue en el gobierno del kirchnerismo. Doctor, Entonces, ha sufrido persecuciones de todo tipo, y eso es lo que realmente pasa cuando hacen una cosa así, y es que después la otra persona que tenga algún interés en arrepentirse no lo haga, porque si el propio Estado, que debe protegerte, si vos estás tratando de ayudar y colaborar más allá del error que hayas cometido, y te dejan de esta forma, no sé si después mucha gente se quiere arrepentir. doctor, en su relato ante la justicia, Manzanares admite que recibía órdenes directamente en su momento de Néstor y luego de Cristina, y la pregunta que se harán muchos televidentes es, ¿de qué se arrepintió Manzanares? Parece obvia, ¿no? Se arrepintió de haber hecho cosas que no tenía que hacer. Él no era una persona que necesitaba nada. Manzanares es una persona que estaba muy bien, en una posición económica muy bien desde el momento que nació. Su padre tenía un poder adquisitivo muy importante. Manzanares no era político, nunca fue político. ¿Y recibía órdenes de Néstor y de Cristina? Directo. Eso no lo mencionó acá. Él habló en la causa Cuadernos de su rol con Daniel Muñoz. Bueno, por supuesto que vamos a volver a hablar. Este va a ser un proceso muy largo, doctor. Le agradecemos esta comunicación con Noticiero 12. Que tenga buen día.